Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciclo, el periodístico de La Diaria, ya en la segunda edición, este segundo programa. Quiero aprovechar para agradecer todos los mensajes, todo el apoyo y la bienvenida que nos dieron la semana pasada. Muchísimas gracias a todos y a todas por el apoyo y también por las recomendaciones, porque hubo algunas recomendaciones muy atendibles. Por supuesto, también. Muchas gracias, sí, de verdad. Les contamos lo que vamos a tener el día de hoy, como cada semana, los informes de Ileana da Silva. Hoy nos vamos a meter en el suicidio, pero vamos a estar hablando también de la seguridad. Vamos a estar haciendo una recorrida de campaña con uno de los precandidatos y, por supuesto, cerrando el programa con La Diaria Verifica, además de tener una mesa de análisis con politólogos, con analistas y periodistas. Y como siempre, Carlos, para empezar vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó esta semana. Hoy tuvimos un hecho significativo que fue una conferencia de prensa que dio el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en la que se refirió al espionaje del que fue objeto por parte de Presidencia. Resumen semanal. Respuesta del PIT-CNT. La verdad que nosotros quedamos sumamente preocupados. Esto es mucho más grave que lo que nosotros habíamos conocido, tomado conocimiento durante el año 2023, porque la Constitución de la República establece claramente que están prohibidas las pesquisas secretas, las pesquisas ilegales. Pedido de informes. Los senadores del Frente Amplio hicieron un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer sobre el operativo que investigó a Marcelo Abdala. El espionaje a las personas en democracia, la persecución a los dirigentes sindicales o a cualquier persona es algo que choca en un espacio democrático como el nuestro, en un escenario democrático como el nuestro. Y lejos del presidente de la República asumir o pedir cuentas o mandar a investigar, lo que ha admitido que esto existe y que estuvo enterado pero que no utilizaron los datos. Para nosotros esa respuesta se queda corta. Fossati y las filtraciones. Yo, si fuera presidente de la República, con todo lo que está pasando, le aconsejo no de su teléfono. A partir de esto, yo si mañana me viene a buscar mi teléfono, lo piso y lo rompo bien. Porque se están arruinando vidas y nadie se hace responsable. Tras las declaraciones de la ex fiscal sobre la desconfianza que le tiene a la Fiscalía, la precandidata nacionalista Laura Raffo la respaldó. Dijo a La Diaria que lo que hizo Fossati fue generar una voz de alerta, porque el tema que les preocupa a los uruguayos son sus garantías y su privacidad. Jorge Gandini, otro precandidato de ese partido, fue más duro. Yo lo entrego. Si me lo pide la Fiscalía o si me lo pide el juzgado, yo lo entrego. ¿Qué voy a hacer? Por algo me lo pide. No puedo tener doble discurso. Ahora, que lo entregue todo el mundo, que lo entregue todo el mundo. La verdad que hemos sido ejemplares en eso. Precandidatos del Frente Amplio en Salto. Parece que uno cuando se vaya de vacaciones puede ir a las termas o comprar un boleto para ir al país de Delgado, porque se está empezando a aparecer Alicia en el País de las Maravillas. La verdad, en el país que describe Delgado, los sueldos alcanzan bárbaros. La presidencia de la República no persigue, solo recibe información, que es el país imaginario que nos quieren hacer creer. Está reconociendo la incapacidad de su gobierno para garantizar seguridad al Uruguay. Hoy reconoce que no tienen capacidad para brindar seguridad a la población de este país. No queremos un país quebrado, no queremos un país dividido, por supuesto que no. Pero este país está presentando señales muy feas de una sociedad que se parte o de una sociedad que cada vez más es desigual. La tasa de suicidio en el Uruguay duplica el promedio del resto de los países de América Latina. El pasado año murieron 756 personas en nuestro país, se quitaron la vida. Por esta razón y otras más fue que en este espacio de otras historias decidimos abordar este tema. Este espacio en el que Ileana da Silva le pone rostro, le pone voz a la información, le pone voz a los datos. Ileana, buenas tardes. ¿A quién vamos a conocer el día de hoy? ¿Cómo están? Bueno, realmente los números son trágicos, hablan de una realidad muy dolorosa para nuestro país. Hay muchos actores que están haciendo cosas para revertir esto, que está también esta problemática cargada de mitos, de tabúes y de mucho silencio. Hay actores de gobierno, también instituciones privadas, organizaciones civiles, grupos que reúnen a familiares y amigos de personas que se suicidan tratando de cambiar esto. Y los números siguen aumentando a pesar de todos estos esfuerzos. Hoy la protagonista de otras historias es una mamá
se llama Glenda, es la mamá de Melissa, una adolescente de 19 años que se quitó la vida hace poco tiempo. Glenda decidió donar la foto de su hija Melissa para participar en la campaña que se llama La Última Foto y accedió también a recibirnos en su casa. Melissa falleció el 22 de junio del 2022. Nosotros somos muy de decir, a veces los suicidas no parecen suicidas. En el caso de Melissa, ella venía presentando señales, síntomas de depresión, pero a veces sí y a veces no. Ella estaba en tratamiento psicológico. Obviamente ella ya estaba en tratamiento con psiquiatra, pero fue un impasse en el que ella cumplió los 18, pasó salud pública. Ya en la mutualista era muy difícil conseguir psiquiatra, muy difícil. Expresaba su malestar, su tristeza, su angustia. Buscamos psiquiatra, no había. Y en un momento tal fue la necesidad de ella y mía también de buscar ayuda con una médica que era ginecóloga en ese momento. Ella fue a hacerse un control, ella le expresó también que ella no se sentía bien, y esa doctora le consiguió psiquiatra para julio. Estábamos en enero. Obviamente Melissa se suicidó en junio, o sea que los tiempos no dieron. Esto es en salud pública. Después que todo pasó, me tocó a mí ir a la mutualista y ahí me encontré con el director de la mutualista, que había sido médico de ella, y me hizo pasar, me atendió muy bien y me dijo: señora, no hay psiquiatras. Y ahí entendí que no era tampoco un tema de salud pública, sino que es un tema salud social y del sistema, de que hay carencias en la salud mental. Y los sobrevivientes somos eso, somos los que quedamos después de él. Los que muchas veces somos estigmatizados, somos culpables, somos los que cargamos con todo eso que muchas veces la sociedad nos carga y nos señala. A mí me pasó desde el día 1. Obviamente cuando todo pasó, no querían hacer velorio para mi hija. Y yo me acuerdo que con la fuerza que me quedaban, yo dije: ¿por qué? Si mi hija tiene amigos, mi hija es una chiquilina que es querida, No, dije, mi hijo va a tener un velorio y van a ir sus amigos y van a ir... Y el después también. Estar tanto tiempo sin que a mí me la nombren. Y eso a mí me hizo mucho mal, o sea, porque yo la nombro a mi hija todo el tiempo, la nombro. Y a mi hija, por ejemplo, mi familia, con su dolor, y todos manifestamos dolor de manera distinta, no me la nombran. Tengo amigos que se han alejado, y estuve mucho tiempo sintiendo como esa carga, esa culpa de que a mi hija no me la nombren, el que no se me acerquen, y mismo amigos, amigas, que de un día para el otro no están más. Y la verdad que es muy, muy doloroso. El objetivo de la campaña de La Última Foto es en realidad visibilizar, sensibilizar y concientizar de lo que es el suicidio. Es lo que está faltando en nuestra sociedad: visibilizar y concientizar. Y hablar, porque vemos que no se habla. Y creo que hablando se puede ayudar,
se puede concientizar y se pueden salvar vidas. Por eso la campaña de las fotos, de que sea fuerte, de ver las fotos de las últimas fotos de gente que se suicidó. Yo lo que busqué también fue cómo evitar que hubieran más chiquilines o más personas que se quisieran quitar la vida y cómo tratar de prevenir y de que esto no pasara más. Y de ver que no hubieran más casos y que nadie más se sintiera como yo me sentí en ese momento. Glenda decidió acceder a esta entrevista y también a donar la foto para la campaña La Última Foto, porque quiere que su historia no se repita. La campaña es una iniciativa de varias organizaciones que tiene su origen en una intervención que se hizo en el Reino Unido y consiste en la exposición de 12 fotografías de personas que se suicidaron, y lo que busca fundamentalmente es visibilizar, es informar, es también generar espacios de conversación sobre esta problemática. Glenda relata su experiencia, que también es la de muchos sobrevivientes. Los especialistas dicen que cada vez que una persona se suicida, y realmente este dato me impactó mucho, esto afecta a unas 100 personas. Familias, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Como una onda expansiva, ¿no? Sí, realmente es preocupante. Hay muchas víctimas, ¿no? Muchas víctimas y sobrevivientes, porque me parece también que el concepto también está bueno para trabajar. Y bueno, en campaña electoral este tema ha estado presente. En las bases programáticas, por ejemplo, del Frente Amplio se habla de este tema como una emergencia, se habla de necesidad de gratuidad y acceso a todas las prestaciones. Podríamos agregar a partir del testimonio de Glenda que también es necesario el acceso a tiempo a esas prestaciones. Y en el programa del precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también se menciona este tema, la necesidad de fortalecer el sistema de atención en salud mental. Y hay un vínculo muy fuerte en el programa de Delgado entre salud mental y adicciones, que ha sido un poco la tónica también en este gobierno, ¿no? Les quiero aportar también que en la última rendición de cuentas se presentó un plan integral sobre salud mental y adicciones, donde se establece que los usuarios del sistema integrado de salud disponen de un ticket sin costo para poder acceder a aquellos medicamentos antidepresivos de uso más frecuente, y quienes hayan pasado por un intento de suicidio, el Estado paga 2/3 partes del costo de esa terapia, pero siguen existiendo los problemas. Glenda lo cuenta, esto de no poder llegar a tiempo, y también lo que hablan los especialistas es que hay que apostar a una mirada mucho más integral y no solamente desde lo sanitario. Claro, porque ese, si bien es un avance, no deja de ser de alguna manera tapar la sintomatología, ¿no? La enfermedad está por debajo de todo eso, es lo que lo provoca. Claro. Por eso les recomiendo la campaña de La Última Foto. Tienen una página donde aportan información, recomendaciones y sobre todo hay líneas de apoyo emocional, de ayuda. En las próximas fechas esta campaña va a estar en el interior del país. Lo que hacen es la exposición, pero también hacen talleres donde puede en forma gratuita participar toda aquella persona que lo sienta. Le quiero agradecer especialmente a Glenda que nos haya recibido en su casa, y también a Yaraví Roy, que es la responsable de la organización Resistiré, por conectarnos con Glenda y también por aportarnos mucha información. Quiero puntualizar solamente una cosa: de las 11 fotografías que fueron expuestas y que está haciendo esta recorrida itinerante por el Uruguay, 11 eran menores de 25 años, 4 menores de 20, ¿no? Porque también eso marca la franja donde está impactando mayormente todo este tema. Muchísimas gracias, Ileana. Nos reencontramos la próxima semana. Seguimos con más información en Ciclo. Gracias, Ileana. Solo el 22% de las listas para las elecciones internas están encabezadas por mujeres, según un relevamiento que realizó La Diaria hace algunos días. Y para hablar de esta situación y para hablar de la participación de las mujeres en política, le doy la bienvenida a María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, y a Sandra Lasso, senadora del Frente Amplio. Bienvenidas ambas. Muchas gracias, un gusto.
Bueno, primero se impone preguntarles un poco por qué, ¿no? ¿Por qué solamente el 22% de las listas para las internas están encabezadas por mujeres? ¿Cuáles son los factores no solamente estructurales, sino también los factores cotidianos del día a día que hacen que esta situación se mantenga, ¿no? Y que no podamos mejorar en términos de representación de las mujeres en política? En lo personal, lo que pienso es que en realidad hay cambios que tienen que ver con cambios culturales, cambios de paradigma, que son mucho más lentos que los cambios que se puedan dar a través de una ley o a través de una medida circunstancial como las que hemos tenido. Esos cambios son a largo plazo en una sociedad absolutamente patriarcal, donde el propio sistema electoral estuvo pensado desde y para los hombres, para los varones, y donde, bueno, se han dado una serie de luchas que están en consonancia con lo que ha pasado en la región y en el mundo, pero que desde el punto de vista cultural lleva un rato más, y creo que eso es fundamentalmente lo que hace que, a pesar de las medidas que tienen que ver con diferentes medidas legislativas o en otro caso medidas políticas, todavía tengamos algo que es como una traba mucho más consistente, que es la traba del cambio en la pauta cultural. Sí, yo voy muy en línea con lo que decía Sandra. Para mí, hemos generado instrumentos jurídicos que han servido para beneficiar y para que haya más mujeres en el Parlamento. La ley de cuotas benefició en su momento, más que nada en la primera elección que se aplicó. Luego hemos visto que no ha dado grandes resultados. Claramente esto responde a los cambios de paradigma que, como bien decía Sandra, no se han dado en nuestro país. Hay cuestiones que todavía en las cuales no se ha avanzado, y por más que generemos en instrumentos jurídicos, si no se da ese cambio cultural tan importante que tiene que darse para que las mujeres puedan militar y participar activamente en política, por más que exista el instrumento jurídico, en mi opinión personal es que no sirve para nada en realidad. Y esa es mi opinión crítica que tengo con respecto a lo que se ha venido hablando con la paridad, la cual estoy de acuerdo. Yo quiero que haya más mujeres en política, pero creo que no hemos dado ese paso que tenemos que dar desde el sistema político para generar esas políticas públicas que sirvan para derribar las barreras que realmente tenemos las mujeres a la hora de participar en política. Y no solamente en cuestión de políticas públicas, sino también en la forma de organización. Es decir, el militar en política es muy sacrificado, supone dejar de lado muchísimas cosas, nuestra vida familiar, nuestra vida profesional. Todo comienza a las 4 o 5 de la tarde, sabemos cuándo comienza y no cuándo termina. Esas situaciones que se dan, que nosotras estamos acostumbradas y que estemos todo el día a las corridas, y quienes tenemos hijos chicos también, no todas lo pueden hacer. Entonces, la principal barrera pasa por ese lado también. La mujer sigue liderando ese rol de cuidado en nuestra sociedad, y es la principal barrera que se enfrenta a la hora de querer participar activamente en política, porque creo que tanto Sandra como yo opinamos lo mismo, que quienes estén ocupando un lugar en una lista queremos que sean militantes activas de nuestros partidos, porque, no que por ser mujer estén ahí. Y para que la gente entienda, ¿no? Esto me imagino que variará de partido a partido, pero ¿cómo se da ese proceso de decisión de quién encabeza una lista? Porque ustedes están hablando de la militancia, es el que más milita, me imagino que no será tan sencillo ni lineal. ¿Cómo se toman las decisiones respecto a quiénes encabezan las listas? Que también eso tiene que ver con la micropolítica y cómo después eso se traduce en una representación de mujeres X, Sí, ¿no? Mira, mientras hablaban yo pensaba en algo, ¿no? El Frente Amplio tomó una decisión política, por eso te decía, algunas decisiones son legislativas y más abarcativas, otras son políticas. La decisión política que el Frente Amplio tomó hace bastante tiempo es que las listas tienen que ser paritarias. Sin embargo, cuando llegamos a los lugares de decisión, muchas veces algunos lugares que son ocupados por varones, en realidad a la hora de la alternancia, donde había una mujer y renuncia una mujer, entra un varón. Y tiene que ver con, yo creo que otra connotación, lo que tú decías tiene que ver con, bueno, quizá el peso político, las definiciones políticas, que en el fondo también estamos hablando de lo mismo. Tengo muchas anécdotas, situaciones que se dieron, creo que en todos los partidos políticos, pero que pintan de alguna manera esa realidad, y comento una rapidito. En el 2006 ingresábamos a un gabinete de un departamento
cuando el Frente Amplio gana la intendencia de Rocha, y nos reuníamos con mujeres de otros departamentos de la misma fuerza política y que también estaban en la misma situación. Obviamente no voy a decir quiénes ni a qué departamento y a qué gabinete pertenecían, pero nos comentaban algunas compañeras que estaban en algunos lugares de decisión que para ser de alguna manera tomadas en cuenta o escuchadas en un gabinete que mayoritariamente era de varones, te estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, decidieron un día vestirse de varones y entrar de traje a la reunión, y como eso generó determinado asombro, bueno, tuvieron su espacio y dio también para obviamente conversar sobre el tema y que la situación cambiara, pero por eso digo que está muy ligado a una cuestión cultural y en el fondo subyace que es una cuestión más que de peso político, de quién milita más o de quién expone más ideas. Yo creo que tiene que ver con otras situaciones que en realidad todavía tenemos esos resabios de que son los varones los que toman decisiones. Hablemos de casos concretos, ¿no? En el tablero del día de hoy, ¿no? ¿Cómo fue en los casos en la lista que ustedes integran, ¿no? La 609 nacional está encabezada por Mujica, Topolansky, Alejandra Sánchez y Cecilia Cairo. Y hay otras mujeres hasta que encontramos a Lasso en el lugar número 8. En la 1600 de Ciudadanos está encabezada por Robert Silva, luego está Sebastián Sanguinetti y tercera está Rosselló. ¿Cómo conforman? ¿Por qué en ese encuadre? Bueno, en realidad nuestra agrupación ya tiene 17 años, está conformada por el diputado Schipani, Sanguinetti y por quien les habla. Es una agrupación que hemos fundado entre los otros tres, que ahora tenemos un gran equipo detrás nuestro que milita hace muchos años con nosotros, y las decisiones son tomadas en conjunto. Así que digo, cada uno está en el lugar que desea estar también. Y como te decía, es bien importante destacar también que yo una de las principales barreras que tuve que derribar como militante, más allá de ser mujer, es el ser joven. Yo empecé a militar en el Partido Colorado hace 24 años, en un momento bastante complicado del partido, y los jóvenes no teníamos ni voz ni voto en lo que es la orgánica del partido, y fue a partir de allí que derribamos esa barrera, que justamente de esa generación de jóvenes que cambiamos la carta orgánica y pudimos tener voz y voto, es que estamos participando activamente hoy del gobierno. Por ejemplo, yo soy un ejemplo, Schipani, Nicolás Albertoni, Virginia Cáceres y otros, Andrés Ojeda. Es una camada de jóvenes que hemos derribado esa situación que nos permitió también estar hoy donde estamos, ¿no? Porque hemos tenido participación activa en la orgánica del partido, sin importar el género. Eso es importante destacarlo, porque yo en mi partido, en lo personal, nunca sufrí la discriminación por ser mujer, porque me generé mi propio espacio y fundé mi agrupación, y a raíz de eso fue que hice todo este proceso y que hoy en día por el cual soy diputada, pero entiendo que es una realidad que afecta a muchas mujeres en política, y como legisladoras, como militantes, como referentes políticas, tenemos que empujar, impulsar para que no suceda. ¿Y han vivido algún tipo de situación esta que comentaba Sandra, por ejemplo, en el Parlamento, que sientan ustedes que se escuche más a los hombres que a las mujeres, o en sus ámbitos de participación política de diverso tipo? ¿Han sentido esta cuestión como más cultural? ¿Se las escucha menos? ¿Se les presta menos atención? ¿Eso lo han vivido como mujeres políticas o han vivido su entorno cercano? Yo creo que probablemente sea muy sutil esa situación. A ver, nos escuchamos todos, pero sutilmente sucede muchas veces que cuando están hablando algunas compañeras se siente un poco más de murmullo que otras veces. En el caso nuestro, para la conformación de la lista, obviamente no hubo ningún tipo de dudas de que, más allá de que hoy no estén activos políticamente en el Parlamento, porque también yo creo que eso de ir renovando liderazgos con nuestros líderes vivos es muy importante, el hecho del paso que dieron tanto Pepe como Lucía a la hora de renunciar a las bancas, pero seguir de alguna manera activamente en política. Nosotros tenemos un órgano de dirección nacional que integro, que es el órgano máximo de decisión luego de lo que es el Congreso, y ese órgano de decisión definió
la integración de la lista, que en realidad son los 4 compañeros que fueron aludidos. Luego hay un espacio para los compañeros de cada una de las departamentales. Nosotros tenemos una conformación de regionales, Interior, Montevideo, Frente Social, y ahí en ese espacio quedan los compañeros, digamos, de cada uno de los departamentos, y después sigue esa lista hasta el número 10 con la alternancia de compañeros, que en este caso algunos integramos esa dirección nacional, pero a lo que voy es a que fue una decisión colectiva y una aprobación del criterio en forma colectiva por parte de la dirección. Y para cerrar, ¿cuáles consideran ustedes desde el punto de vista cultural que son los aspectos en los que hay que trabajar como para poder cambiar esta realidad con nuestros hijos e hijas y con las nuevas generaciones? Por supuesto que la educación es fundamental y el diálogo también. Yo tengo una hija de 7 años que es la militante más chiquita del partido, como le digo yo, y converso mucho y le explico, porque ella también tiene interrogantes y una como mujer, como madre, tiene que estar explicando. Y una interrogante que me hizo una vez fue: ¿por qué hay tan pocas mujeres, mamá, en el Parlamento? Está siempre rodeada de varones, cosa que es verdad, porque en las fotos de mi comisión son todos varones menos yo, en las fotos del Parlamento estoy rodeada de... Entonces es una duda que le... Y bueno, 23% representatividad. Exactamente, entonces le expliqué y ella prestó atención y bueno, es importante el diálogo y el hablar y trabajar en cuanto a también como integrante del sistema político en profundizar, como te decía al principio, en generar esas políticas que sirvan realmente, que sean efectivas para dar prioridad a los cuidados, que es algo que para mí es fundamental, y bueno, y ir batallando a poquito con ese cambio cultural que tenemos que ir haciendo, paso a paso, para generar esa aceptación de que la mujer también tiene que estar representada en el Parlamento, porque somos el 52% de nuestra sociedad y no lo estamos. Así que la mirada femenina es más que bienvenida, es más que importante en el Parlamento y en el Ejecutivo también. Así que es un trabajo que de a poquito tenemos que hacerlo, como madres, como integrantes de esta sociedad y como integrantes del sistema político, que es bien importante. Bueno, muchísimas gracias Sandra y María Eugenia por acompañarnos y seguimos con más información en Ciclo. Un gusto, gracias a ustedes. Gracias. Estamos muy acostumbrados a ver los distintos precandidatos en las distintas actividades políticas, ya sea en su actividad parlamentaria, como también en las entrevistas. Pero no estamos tan relacionados, tan vinculados con la recorrida que hacen por el interior del país. Y esa es la intención de las crónicas de campaña. Sí, en esta ocasión, esta semana, estuvimos con Robert Silva, precandidato del Partido Colorado, y lo seguimos en su recorrida por Colonia. Vamos a verlo. Muy bien. Claro. Pero, ¿cómo le va, estimada? Andamos de recorrida. Lindo día, va, qué frío, ¿no? Yo siempre digo una cosa, a ver si comparten. ¿A quién le puede gustar el invierno? Un gustazo conocerte. Igual. Vamos arriba, ¿eh? Bueno, amigo, que pases bien. Igualmente, que pases bien. Cara curtida, ¿eh? Sí, no, son fotos de gente de Colonia. Arrancamos dedicándonos a lo que era brindarle servicios a la industria del cáñamo. La idea era brindar servicios de germinación y de multiplicación. Como todos saben, la industria del cáñamo se vino a pique y nosotros salimos a buscar la manera de rentabilizar nuestras instalaciones con la ayuda del Centro PYME. Que acá lo tenemos en la Asociación de Turismo. Sí, la Asociación Turística, es socio estratégica de la Asociación Turística. El único lugar en el país. Recorrí en todo el país. Fue la primera vez que me presentaron en el Centro PYME, fue acá. Cuando vinimos acá y me dijeron lo que hacían, y después recorrí el país, están los centros comerciales. Sí. No están... Y ahora le estábamos contando y destacando la labor del Centro PYME de Colonia, que la verdad que está haciendo un desarrollo con un apoyo y unas herramientas tan increíbles para las pequeñas empresas y para las grandes también, digo. Esto, por ejemplo, es albahaca. En la versión de microgreen, la albahaca es considerada hasta medicinal, es antiinflamatorio, regula el sistema sanguíneo. Qué fuerte. Debe tener una historia esa semilla y todo. ¿Cuántos rabanitos estoy comiendo acá? Uno. Como hoy en Nueva Palmira. Lo dijo una señora en el comité que estábamos. Bueno, yo le voy a decir, Silva, acá no trabaja el que no quiere, porque trabajo hay. Pero hay que mejorar, tiene que haber trabajo y tiene que haber trabajo de calidad. Nosotros nos llevamos bien, creo que tenemos que fortalecer mucho a nuestro partido. Yo digo que nosotros hemos inundado a la coalición de gobierno de vallismo.
que no es ni más ni menos que fuerte foco en lo social. Y nuestro partido se fortalece con votos. ¿Y cómo se consiguen los votos? Con la confianza de la gente. ¿Y cómo se consigue la confianza de la gente? Con proyectos, con equipo y con el hacer. Queremos liderar la coalición de gobierno y yo les digo más. Vamos a ganar las elecciones internas y vamos a liderar la coalición de gobierno. Robert Silva es, digamos, el defensor de los valores del Partido Colorado. Yo creo en los valores, creo en el trabajo que hizo Robert en el tema de la educación y creo que es la educación la que nos va a sacar adelante. Yo soy maestra y siempre peleé porque la educación sea para todos. Porque vemos en Robert que es un hombre pujante, uno que tiene bastante ideas concretas, que ha llevado adelante su forma de pensar en la educación, en diferentes temas, y vemos que es un hombre que representa fielmente al Partido Colorado. Y el Partido Colorado tiene que marcar su presencia, tratar de unificarse y tratar de votar bien a los efectos de poder ayudar a un posible gobierno de coalición de una forma como lo ha venido haciendo hasta ahora. Y acá, por suerte, salimos sin panza. Bien, bueno, tenemos nuestra lista. Miren acá, miren. La 600 está publicada, la 600 de Colonia, para ganar las elecciones internas. La llevamos casa a casa. Muy bien, excelente, Malvina, muy bien. Yo primero les quiero agradecer por estar acá hoy. Somos un equipo consolidado a nivel del país. Somos un equipo consolidado en Colonia, que no nos une solamente la circunstancia de una elección, sino que nos une un proyecto desde hace muchos años, con un objetivo claro y con propósitos bien definidos para concretar acciones en beneficio de la gente. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos acá. Porque tenemos lo que se llama una profunda convicción y vocación de hacer, de concretar. ¡Vamos a ganar la interna! Bueno, se tiene fe Robert Silva, ¿no? Se tiene fe, me encantó la foto familiar esa. Sí, la foto familiar final y después en un momento dijo, bueno, liderar la coalición de gobierno. Ni siquiera uno de sus militantes era tan optimista y decía, bueno, queremos acompañar, apoyar a la coalición de gobierno. Robert Silva dijo liderar la coalición. Claramente. Esta semana el diario El País hizo una encuesta entre los distintos precandidatos para saber cuáles eran los temas que disfrutaban en mayor medida, ¿no? Hacer un top 20 de sus canciones favoritas. Y me imagino que muchas de esas además se escuchan en las recorridas de campaña, ¿no? Donde tienen que hacer muchos kilómetros. Quiero contarte las de Robert Silva, el top 5. Lo hiciste vos, Carlos, porque como le contamos a la gente que es un juego interactivo, estamos haciéndole propaganda a la competencia, ¿puede ser, Carlos? Sí, hay que hacerle. ¿Por qué no? Pero este juego interactivo, en realidad uno puede elegir las canciones que supone que escucha el precandidato o la precandidata y ahí ves si le pegaste. ¿Vos le pegaste con Robert? En algunos casos sí. Como por ejemplo la que cierra este top 5, ¿no? Por ejemplo, Chau de No Te Va a Gustar, Chiquitita de ABBA, Give a Little Bit de los Supertramp, 5 minutos de Lucas Hugo y Yo Soy Aquel de Rafael, que fue la que le pegué seguro. Y Chiquitita también. También, ahí va. Bueno, seguimos entonces con más ciclo. Vamos arriba. Según distintas encuestas de opinión pública, la seguridad es una de las principales preocupaciones de los uruguayos y de las uruguayas y es un tema central de esta campaña electoral. El gobierno ha afirmado y presenta datos que las denuncias de delitos contra la propiedad han bajado, pero también ha reconocido que no ha podido frenar el incremento de los homicidios y no ha podido frenar tampoco la expansión del narcotráfico en el territorio. Para hablar de estos temas y para hablarlo en clave más bien propositiva, más bien de soluciones y no tanto de diagnóstico, tengo mucho gusto de recibir a Gabriel Tenenbaum, sociólogo especializado en seguridad y narcotráfico, a Denise Legrand, periodista y editora de Justicia de La Diaria, y a Aureliano Folli, a Nano, que es un periodista con larga trayectoria cubriendo estos temas y que, según confesó, está un poco incómodo de tener que responder preguntas y no ser él el que pregunta. Generalmente soy yo el que está ahí, por eso, pero no es incomodidad. Además me gusta realmente que se escuchen voces en un ámbito libre.
Bien, bueno, para recibirlos, en realidad quería hacerles una pregunta un poco desligada de la campaña electoral para empezar, y es, ¿qué propuestas, qué iniciativas, qué cuestiones podemos tirar sobre la mesa para contribuir al debate público relacionadas con afrontar el problema del narcotráfico y que no estén vinculadas con las propuestas que ya estamos escuchando por parte de los precandidatos y precandidatas? ¿Qué falta, en otros términos, qué falta en el debate público discutir, qué propuestas, qué iniciativas para enriquecer un poco la discusión? Bueno, vemos en los programas que aparecen los mismos temas de siempre. Aparecen mucho las cuestiones policiales, muy fuertes, las cuestiones de persecución, la cuestión carcelaria. Empieza a aparecer tímidamente la cuestión del lavado de activos, lo cual es muy interesante porque antes estaba bastante desdibujado. Pero nos sigue faltando cómo se organizan las rutinas de las personas y en base a qué identidades. El narcotráfico no solamente es economía ilegal, no solamente es un negocio, no solamente es un delito, sino que también es una formación de identidad muy profunda y que particularmente encaja mucho con las juventudes. Por algo también en los procesos juveniles hay un proceso identitario en que las personas empiezan a identificarse, a buscar grupos de pertenencia, y el narcotráfico es un gran grupo de pertenencia que no solamente genera identidad, sino que también genera mucho de lo que tiene que ver con la subsistencia del día a día. Entonces falta muchísimo, más allá de hablar de clubes de barrios, de algunas iniciativas bien puntuales que aparecen por fuera de la seguridad en realidad, falta muchísimo conversar sobre cómo se organizan esas rutinas de los adolescentes y los jóvenes, también de personas que en épocas más tardías empiezan a vincularse con el delito, como es el caso de las mujeres en conflicto con la ley, que tienen en promedio 10 años más que los varones, y en base a esto analizar cómo como sociedad estamos organizando el tiempo y la rutina de estas personas. ¿Piensan que hay factores también culturales ahí a poner en juego y a debatir? Tenemos. Bueno, yo creo que hace falta muchas cosas en los programas. En un resumen muy sintético diría lo siguiente: como todo mercado ilícito, el de las drogas tiene su rentabilidad en la ilegalidad y tiene la necesidad de convertirse en legal para lavar el dinero y poder usarse. Entonces hay como una suerte de paradoja. La rentabilidad la ofrece la prohibición, pero por otro lado necesitan transar con el orden de la formalidad. Entonces en ese básico esquema hay muchas cosas para hacer y que yo no he visto. Entonces, por ejemplo, la primera es que si el negocio está en la prohibición, vamos a regular más, vamos a generar nuevas experiencias de regulación. Y en eso se puede traducir en profundizar lo que ya está regulado acerca de la marihuana, en explorar algún tipo de regulación o experiencia nacional, pero también algún movimiento latinoamericano, si se quiere, en relación con la cocaína, puede ser con hongos, por ejemplo, ¿no? Hay que seguir explorando esos caminos. Y como decía Denis, yo concuerdo que el lavado de activos aparece en varios programas, pero aparece. Y contenidos, creo que salvo algún caso, creo que donde se ven contenidos más sustantivos, hay cosas que no aparecen, está como muy liviano, a mi entender. Y hay un tema que no se ha tomado en cuenta con esto, que tiene que ver con delito de los poderosos en el mercado ilícito de las drogas, y es que se puede, de alguna manera, minimizar ese mercado ilícito tratando de controlar a los grupos domésticos que se dedican a esto y que también lavan en cantidades quizás no internacionales de gran envergadura, pero lavan de $100.000, de $200.000. Entonces es muy llamativo que no se piense en una nueva fiscalía de lavado de activos que vaya a trabajar con temas entre $100.000 y $200.000, porque la actual está por encima de los casi $190.000 que puede empezar a investigar, y que en la policía no hayan unidades especializadas en la investigación de lavado de activos. Entonces, uno puede crear cosas y se dicen muchas cosas, pero si no genera la estructura para perseguir este tipo de crimen, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, bien, yo concuerdo con los dos, obviamente. Creo que también tenemos un problema en Uruguay, somos un poco hipócritas con las cosas que nos pasan, ¿no? Creo que el narcotráfico hace mucho tiempo que está acá entre nosotros, nos pasa por delante, y es un negocio que existe porque hay gente que consume. Y antes en este país, hace cuando yo era joven, había un grupito de personas que consumía algunas drogas y un grupo grande de personas que no consumían. Hoy eso se cambió. Hay un grupo grande de personas que consume y es muy difícil encontrar a alguien que no consuma algo. Porque el alcohol también es una droga, la nicotina es una droga, la harina es una droga. Entonces ahí tenemos que empezar a barajar y dar de nuevo, ¿no? Yo creo, honestamente lo digo, creo que si no hubiera muertes en territorio, como le llaman los técnicos,
no nos acordaríamos del narcotráfico. Nos acordamos porque nos duele algo y nos parece que tenemos que arrancarnos la ropa. Nosotros cuando mueren jóvenes, 19, vemos que los matadores tienen 19, 18 también, o balas perdidas, entonces nos parece que tenemos que hacer algo. Yo creo que es una batalla, como dice el mundo entero, que está perdida porque hay un mercado que requiere. Eso es la historia del narcotráfico de acá, de este continente, hacia los Estados Unidos o el norte. Mientras haya gente que paga esas cantidades y que el negocio se puede dividir en la manera en que se divide, el tema está. Claro, pero también quizás es un poco inviable pensar que no va a haber consumo, ¿no? Porque la propuesta sería entonces, bueno, no consumamos y entonces el mercado no existe, pero teniendo en cuenta que el consumo va a existir y bueno, desde la ley seca, ¿no? Y claro, todas esas experiencias en realidad vemos que el consumo sigue. ¿Cuáles son entonces las propuestas más que pueden surgir, no sé, desde los territorios y desde el Estado para bueno, afrontar este problema? Para cerrar mi parte, yo creo que la propuesta que no se vio hasta ahora y que no se ve, tampoco no se escucha como un planteo firme, es inteligencia. Es una palabra que no suena. En Uruguay parece que no suena, no importa. Los gobiernos anteriores han admitido que no han aplicado al menos bien la inteligencia y yo no oigo a nadie hablar de una inteligencia que pueda entender que tenemos un exceso de armas, que tenemos por dónde entran las balas, quién las trae, cuántas balas hay. Disparan una ráfaga y al día siguiente cargaron de nuevo. ¿Dónde consiguen las balas? Un poco de inteligencia. Bueno, hay algunas propuestas en el programa del candidato del Partido Nacional que tiene más chance de ganar su interna, que es Álvaro Delgado, relacionadas con la inteligencia, y también hay propuestas que tienen que ver con el aumento de las penas por los delitos relacionados al narcotráfico. Hay una propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos que va a considerar la ciudadanía en octubre. Y además hay propuestas en los dos partidos que tienen chance de ganar las elecciones, el Frente Amplio y el Partido Nacional, de profesionalizar la policía también. En particular, Álvaro Delgado propuso generar un grupo antimafia parecido a la experiencia de Italia. Vamos a ver qué decía Delgado. Este gobierno le dio respaldo jurídico y respaldo político a la policía. Confió en la policía, se frenaron las subas de delitos y se empezaron a bajar. ¿Hay que seguir trabajando? Sí. Por eso nosotros propusimos, sobre lo que hizo este gobierno, que hizo mucho en materia de seguridad, sobre eso un segundo piso de transformaciones y algunas propuestas que necesitan una ley presupuestal, que se crea un grupo multifuerza especial, basado en el grupo antimafia italiano, directamente al crimen organizado y el narcotráfico. En cambio, el programa del Frente Amplio tiene un abordaje un poco distinto. Lo que habla es, bueno, menciona el tema lavado de activos, como vos decías, Gabriel, de manera muy de titulares, ¿no? De combate a la necesidad de combatir el lavado de activos. Hay una propuesta relacionada con avanzar en la regulación del mercado de las drogas, teniendo en cuenta la experiencia de cannabis. Y además hay una apuesta por fortalecer la presencia del Estado en el territorio. Por ejemplo, Yaman Borsi, el precandidato frente amplista, se refería a este tema. Vamos a ver lo que decía. Acá tiene dos patas esto, ¿no? Tiene la seguridad y la justicia, el acceso a la justicia. El tema de seguridad, por supuesto, es un tema del Ministerio del Interior, pero no solo el Ministerio del Interior. Implica también políticas públicas de intervención del Estado en el territorio, identificar cuáles son los barrios que precisan más intervención del Estado, pero con policlínicas, escuelas, espacios polideportivos, donde se le dé a la gente que vive en el territorio otra chance, otra oportunidad. Por supuesto hay que generar una política de rehabilitación que sea de verdad, de rehabilitación, y para eso hay que invertir. Bueno, ahí tenemos más o menos algunas propuestas que han circulado en esta campaña electoral y que los candidatos han mencionado, precandidatos han mencionado en sus discursos de actos de campaña. ¿Qué les parecen estas propuestas en términos tanto de la propuesta de aumentar las penas, nuevamente por delitos vinculados al narcotráfico? Hay una propuesta de Delgado también de combatir el microtráfico, como esta cuestión de fortalecer la presencia del Estado en el territorio. ¿Cómo están viendo las propuestas que circulan? Bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Ya lo vimos, ya lo vivimos en las últimas, por lo menos 2 décadas. Podemos decir que se hizo un ensayo de todas estas políticas y estas políticas fracasaron, y la respuesta de eso es el estado de la situación carcelaria. Tenemos más de 15.600 personas privadas de libertad, tenemos un aumento muy importante de mujeres privadas de libertad y tenemos
Y lo vemos una persecución muy clara hacia determinadas poblaciones, hacia las mujeres que a su vez de vender cuidan a sus hijas e hijos en su casa, hacia las poblaciones más jóvenes, hacia las poblaciones que por ahí no saben dirimir conflictos y generan los homicidios en gran medida, porque los homicidios ya se están dejando de hablar de ajuste de cuenta para hablar de gestión de conflictos. Bueno, o conflictos criminales. Lo que tenemos es un profundo problema de gestión de conflictos y tenemos un profundo problema de cómo se organizan estas poblaciones en cuanto a la convivencia y también cómo otras poblaciones no nos molestan sus consumos, porque realmente es medio irrisorio que en los programas de gobierno no figure la palabra pasta base con la necesidad que debería figurar. Figuran los consumos como algo como si fuera el pluriconsumo, una cuestión muy abierta, y no lo es. Tenemos que atacar directamente cuáles son los consumos que además tenemos problemas de salud mental asociados, tenemos patologías duales asociadas a eso, y eso no está dentro de los programas y es algo que se escapa. Y después entonces lo que nos encontramos es las cárceles llenas de varones jóvenes pobres o de mujeres que son madres y que tienen a sus hijas e hijos afuera de la cárcel. Entonces, en realidad, ¿qué población estamos atacando? Y ahí también vemos, hoy el Ministerio del Interior festejaba que habían derrumbado una casilla en Malvin Norte de extrema precariedad y pobreza. ¿Es esa la política de drogas que estamos realmente pensando que combate el narcotráfico? ¿O en realidad lo que estamos haciendo es algo que funciona muchísimo en temporadas electorales, que es atacar a la pobreza, que además tiene un alto nivel de fealdad para muchas de las personas, y a través de eso generar lo que parecería ser una política que lateralmente toca el tema pero no la aborda? Concuerdo con Denise en esto de que hace varias décadas conocemos que el aumento de la criminalización o medidas como los allanamientos nocturnos no mueven la aguja, no va a cambiar la situación. Electoralmente se ve que rinde, porque por algo lo proponen, pero no mueve la aguja en términos de política criminal, no va a mitigar este tipo de crimen del que estamos hablando. Sí concuerdo con esto de que me parece necesario rever lo que se llama la dosimetría penal en materia de drogas, porque no hay distinciones a veces entre alguien que revende droga unos gramos, del que vende unos gramos, del que más o menos está al cargo de una boca o del que provee esa boca, y así sucesivamente en toda la división del trabajo, que es muy amplia. Esas distinciones hacen falta, me parece, en la ley y bueno, ahí con eso estaría de acuerdo. Por otra parte, creo que hay muchas cosas que hacer en los territorios, muchas, desde el lado de las comunidades, desde el lado del fortalecimiento de los entornos familiares, desde el lado cultural. Me parece muy necesario trabajar sobre la masculinidad hegemónica, esta que tiene el ejercicio de la violencia en un lugar de estatus muy importante y que muchos jóvenes intentan emular ese ejercicio de la violencia. Esas cosas me parecen muy importantes, hasta más importantes que aumentar algún tipo de medida, te diría. Si uno quiere empezar a ver en el futuro no cercano algún tipo de cambio, ¿no? Hay que tratar de que estos jóvenes que se ven involucrados en actividades delictivas dedicadas al tráfico de las drogas ilegales no encuentren ahí un lugar de integración social, no encuentren ahí un lugar donde encontrar respeto, donde encontrar reconocimiento. Hay que romper con esos círculos, que eso lo estaba dando hasta hace varios años quizás, la educación o un trabajo digno o una oportunidad deportiva. Bueno, hay que encontrar esas oportunidades en el orden de la conformidad social que estén a gusto de los intereses también de estos jóvenes. Porque también hay que decir que la atracción que produce estos ámbitos en términos de reconocimiento, de respeto, además, si se quiere, de las ganancias que genera, no tiene competencia a veces en el orden de lo formal. Y entonces hay que ponerse a pensar propuestas que le hagan competencia a esto. Vos, Nano, ¿qué viste de tu experiencia ahí en territorio? Sí, yo sí, coincido en muchas cosas de las que dicen, ¿no? Creo también que uno de los problemas que tiene este país es que todos esos procesos que tan inteligentemente ven la academia demoran en ofrecer un resultado factible, palpable, 10 a 15 años. Entonces es un problema. ¿Qué va a pasar con esta mesa dentro de 15 años? ¿Qué gobierno va a haber en 15 años? ¿Qué gobierno que hace cálculos electorales que hacen todos? Vieron lo que es una campaña, una especie de conteo casi frenético de votos. Entonces, ¿cómo
mirarse en la cara, sentarse en la mesa oposición y gobierno y una y otra cara de este universo y darse cuenta que es entre todos. Que mientras no haya un entre todos político, esto no baja. Seguiremos discutiendo desde las tribunas, seguiremos discutiendo unos y otros. Esto tiene que haber un consenso de que algo nos está molestando acá, nos duele la espalda, entonces, a ver, bueno, párate derecho, te duele la espalda. Entonces, eso me parece que es una señal que el sistema político debería dar para que todos nosotros no discutamos más un poco como los hámsters, ¿no? Digamos, con la ruedita. Es un tema tremendo la soledad en que jóvenes madres viven hoy su vida, con la angustia con la que... Nosotros estamos acá, en la Ciudad Vieja, protegidos bajo las luces, pero después cada uno se va para su casa. Y es verdad que hay un mundo donde no se encuentra un sentido espiritual a la existencia. Y ahí empieza esta cosa terrible, ¿no? El famoso cerebro en alerta del bebito que no recibe nutrición, amor y calor. Es un cerebro que está en alerta y cuando tenga un conflicto contigo va directo a la yugular. No hay palabras. Eso ya se sabe, todos lo saben. Todos lo saben. Entonces saben que la primera infancia es algo que hay que resolver, porque si no, todo lo demás es mentira. Y después el final de la cadena, cuando el caño escupe a ese hombre cansado, esa mujer derrotada, limada, con un rallador en el alma, a la salida de la cárcel, tiene que tener algo digno. No solamente económico, tiene que ser un tema de dignidad, es espiritual el problema que tenemos. Entonces creo que tenemos que bajar otras cosas. En la cárcel, que esta mujer ha estado mucho, hay algo que muy poca gente habla. En la cárcel vive el mal, la oscuridad. Entonces entras en la puerta de una cárcel y es un tema que está de olfato. Te das cuenta que estás en un lugar donde... Entonces tenemos que darnos cuenta de esas cosas. Hay un montón de miradas que no estamos teniendo, muchas medidas, muchos tildes, muchas cosas, y no estamos mirando, a mi modo de ver, ese contenido humano que tiene esto, lo espiritual, lo que el alma requiere para tener las ganas de erguirse en vez de seguir arrodillados, ¿no? Por eso es que no confío tanto en cotejar medidas o discutir sobre cuántos homicidios, si bajaron o no bajaron, porque yo creo que bajaron las rapiñas porque los rapiñeros se dieron cuenta que el narcotráfico rinde más, porque hay menos pena y más plata. Entonces, pero nadie lo dice. Capaz que estoy equivocado, pero no sé, ese es mi conflicto interno con estos temas. Y sin duda es un tema además muy urgente para mucha gente que está sufriendo ese fenómeno en sus barrios, en los lugares en los que vive, y quizás esto del cambio cultural puede parecer bastante abstracto y poco efectivo e inmediato para su realidad. Pero bueno, va a ser seguramente uno de los temas que vamos a estar discutiendo en campaña electoral, y como sabemos tenemos una propuesta, al igual que en otras campañas electorales, nuevamente tenemos una propuesta vinculada a la seguridad pública, tiene que ver con los allanamientos nocturnos, y seguramente estemos conversando de nuevo este tema. Yo les agradezco muchísimo, Gabriel, Aureliano y Denise, y bueno, seguimos Por fin me dijiste Aureliano. Te dije, ¿no te gusta que te diga Nano? No, me gustan los dos, pero me llama la atención cuando alguien hace solo Nano o solo Aureliano. Aureliano suena más distinguido. Y es como si crecieras un poco. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Placer. Bueno, abrimos el espacio de La Diaria Verifica, donde Brian Machlin va a estar chequeando la información, tanto aquella que surge de los discursos de campaña, como también aquella que circula a nivel de las redes sociales. Brian, buenas tardes. Contanos cuáles fueron las verificaciones de esta semana en concreto. ¿Cómo están? Sí, esta semana traje, a diferencia de la semana anterior, 2 engañosos. Por primera vez recordemos que el engañoso es aquel donde se dan datos que quizás son verdaderos o no, pero son construidos alrededor de una narrativa falsa, es decir, para manipular lo que verdaderamente podemos decir que es texto poco claro, confuso, aprovechando... Sí, o construir una narrativa seleccionando una parte parcial o un momento parcial de un dato determinado. ¿Tiene que haber intención de engañar o no necesariamente? Siempre la parte de juzgar la intención es difícil, pero creemos, y vamos a decir por qué, que en estos casos sí hay intención manifiesta de engañar, o por lo menos se engaña en la construcción de la narrativa alrededor del dato. En este caso tenemos 2 instancias, una que tiene que ver con algo que circuló en redes sociales y otro que, si bien tiene que ver con discurso público, porque son declaraciones de un sector político, también se viralizó por redes sociales porque es un spot de campaña. Pero si les parece, vamos primero con el tema de lo que circuló en redes sociales en torno a las firmas por el plebiscito del PIT-CNT, si les parece, y la seguridad social. Lo que ocurrió en ese caso es muy llamativo porque
Se sabe que el PIT-CNT presentó 430.000 firmas ante la Corte Electoral para la realización del plebiscito. Más de las necesarias, ¿no? Exactamente, se necesitan 276.151, que es el 10% del padrón electoral, pero hubo una circulación de virales y de tweets y de mensajes en torno a las firmas porque se considera que hay mucho descarte. Y el problema no es que haya mucho descarte, sino que se empezó a considerar que esto es porque hay falsedad en la firma y porque se están truchando, supuestamente. Porque recordemos que hubo un porcentaje, o está viendo hasta el momento, un porcentaje de descarte bastante por encima de lo que habitualmente vemos en este tipo de procesos. Y ese es el contexto y bueno, y el PIT-CNT recibió las firmas que están siendo descartadas. Y además ahora se afirma que a través de estos posteos que son falsas las firmas. Y no es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que es engañoso precisamente porque que sean descartadas, en este caso tenemos casi un 28% de las firmas que hasta ahora se auditaron, que fueron casi 260.000, o sea que faltan todavía unas 170.000 por ser auditadas, que fueron descartadas. Y este 28%, que si uno transpolar el porcentaje hacia el final, igual permitiría superar la cantidad necesaria para llegar al plebiscito, no es que sean falsas. Nosotros consultamos con la Corte Electoral, el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, nos dijo explícitamente, no se audita con un perito caligráfico, ni se audita la firma en términos de si efectivamente corresponde a la persona, porque de hecho no se va a preguntar a la persona, ¿usted es el que firmó esto o no? Sino que simplemente hay dos funcionarios de la Corte Electoral que, ojo, verifican que la firma del plebiscito, o para el plebiscito, para habilitar el plebiscito, coincida con aquella que fue originalmente en la credencial cívica, probablemente muchos años antes. Entonces, ese es uno de los causales por los cuales en general se descartan muchas de las firmas, porque no coinciden con la de la credencial cívica original. Pero esto no permite decir que sean falsas, porque no se sabe. Y es un procedimiento aparte muy rudimentario, podremos por calificarlo de alguna manera, ¿no? Muy rudimentario, y muchos sectores, tanto desde el sindicato de trabajadores y de la función pública, y también desde la oposición y del oficialismo, están pensando en eventuales situaciones como la actual, ir hacia medidas un poco más de gobernanza digital que ya se han aplicado en otros sistemas, la cédula, y no solamente eso, sino que la digitalización de la cédula y de otros elementos, para ver si podemos con firma digital quizás llegar a un proceso un poquito más, incluso rápido también en el control, pero también que sea más veraz. En este caso no podemos decir que sea falso, sí que se han descartado. Claro, pues se están comparando, se están cotejando con la credencial cívica, es claro que es una firma muy añeja, ¿no? Es muy añeja, en principio sí, y además tenemos que, otra vez, solamente un 28% no coincide, pero otra vez, no significa que sea falsa. Muchas veces se descartan porque no coinciden, otras porque faltan datos, y en muy pocos casos se descartaron porque son de menores o de personas fallecidas, que también pueden haber fallecido después de haber brindado la firma. Eso tampoco se sabe, no es que se coteja eso. Simplemente se coteja si la persona está viva o no. O sea que el sello, la estampa de Diario Verifica en este caso es engañoso. La construcción de ese discurso sí, no se puede afirmar que el descarte, que las firmas que se descartaron sean falsas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son descartadas? Sí. ¿Creemos que va a llegar al número? También. Eso no implica nada, solamente que no podemos decir que sean falsas. Pero se usa políticamente, como en todo caso. Bueno, si vos decís que algo es falso, estás diciendo quisieron engañar a la población con estas firmas. Ese es el problema y por eso nosotros le ponemos engañoso en el sentido de la construcción de esa narrativa. No se puede decir eso. ¿Y qué otro engañoso trajiste? Bueno, en el caso del discurso público, esta vez tenemos un spot del Espacio 40 que apoya la precandidatura de Álvaro Delgado, donde el diputado Rodrigo Goni afirma algo en relación a la creación de puestos de trabajo. Lo vemos si les parece y ahora les cuento un poco. Creamos 100.000 empleos nuevos sobre bases económicas sólidas. Bueno, como pueden ver en el spot, Goni lo que dice es que el gobierno creó 100.000 puestos de trabajo a lo largo de estos 4 años de periodo de gobierno, y nosotros lo que hicimos fue verificar eso en relación a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, pero también incluso los datos que brindaron otros miembros o del gobierno o bien incluso el precandidato Álvaro Delgado, que en su campaña postula que son 80.000 los puestos de trabajo creados. Es una narrativa que tenga correlación. ¿No? Claro. Sí, en el spot, como podían ver, detrás de Goni aparecían en sobreimpreso algunos titulares en relación a la caída del desempleo en julio de 2023, que si no me equivoco estaba en 7,8%, y en ese momento sí podría atribuirse entonces que la tasa de crecimiento de empleo había llegado a un número cercano a los 100.000, y en ese caso nosotros habíamos dicho, bueno, ok, es verdadero. El tema es que en la última presentación ante la Asamblea Legislativa, el 2 de marzo, Luis Lacalle Pou, un dato que también verificamos en su momento, postuló que se habían creado cerca de 80.000 puestos de trabajo, y en ese entonces el desempleo estaba en el 58,6%.
¿sí? 3%, perdón, en ese momento. Entonces, no permitía cotejar ese dato con el de los 100.000 que se hablaba en julio de 2023, ya había modificado. Este dato, además, si ahora lo actualizamos, porque obviamente los datos se siguen actualizando y el spot es actual, el desempleo incluso creció 3 décimas, con lo cual tendríamos todavía una tasa de creación de empleo menor y creció mucho la informalidad. Pero además, si lo cotejamos con los datos que brindó Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, pero además ministro de Trabajo y Seguridad Social hasta hace poco, él dijo que se crearon 74.000 puestos de trabajo y lo dijo hace poquito en un spot de campaña, con lo cual nosotros lo que dijimos es, bueno, ¿por qué decimos que esto es engañoso? No porque no se hayan creado puestos de trabajo, sino porque el número elegido fue el de un momento determinado, quizás el pico de creación de puestos de trabajo, y no el de la actualidad y no el que están al momento incluso reflejando otros actores de la campaña, aún siendo oficialistas. ¿Y 100.000 no era la cifra mágica de Sartori? ¿En su momento? Era la cifra mágica de Sartori y además, insisto, capaz son 98, 96, pero el hecho de también el poner el número redondo siempre genera un impacto mayor y es también la construcción de una narrativa. De todas maneras, está bueno señalarlo, no quiere decir que no se han creado puestos de trabajo, pero incluso el spot señala, se crearon 100.000 puestos de trabajo sobre bases económicas sólidas. Si uno postula que en julio de 2023 se llegó casi a esa cifra y hoy estamos casi 20.000 puestos abajo de eso y ha crecido el desempleo hasta el 9% en el último dato que tenemos y estaba en el 8,3% en febrero de este año. La solidez era relativa. Y quiere decir que ha crecido, y eso lo postula el Instituto Cuesta Duarte, pero también desde la oposición, es decir, el Frente Amplio y el PIT-CNT, que lo que ha crecido mucho es la informalidad, ¿sí? E incluso un estudio del Cuesta Duarte hace poquito señaló que... Hoy mismo, ¿no? Que salió hoy una nota en la diaria de este estudio del Cuesta Duarte que señala precisamente que hay un montón de personas que están cobrando, son los 25.000 pesistas, ¿no? O sea, empleos de mala calidad. Salarios sumergidos, como le llaman, y estamos hablando de una creación de 95.000 trabajadores entre 2019 y 2023 que están en salarios sumergidos. Es decir, ¿tienen trabajo? Sí, pero con un índice, con una masa salarial muy acotada y además también creció mucho la informalidad, ¿sí? Eso también hay que destacarlo porque al crecer la informalidad también, sí, hay trabajo, pero está subregistrado, genera cuestiones más precarias y donde las condiciones laborales no son las mismas que las de los trabajadores registrados y eso hace que la balanza se vaya modificando permanentemente. Por eso, otra vez, no es que nunca hayan llegado a la creación de puestos de empleo, sino que fue bajando muy rápidamente en los últimos meses y está bueno señalar que si no se construye una narrativa alrededor de eso. Ya lo saben, va a estar Brian chequeando la información, auditando todo lo que digan. Brian y equipo, ¿no? Además de la Diaria Verifica. Sí, aprovecho para mandar un saludo a Javier Revietria. La verdad que el laburo que hace es muy encomiable, así que está bueno destacarlo también. Gracias. Bueno, y ahora sí, cerramos este ciclo del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas, tanto en nuestro canal de YouTube como también por la red de televisión del interior, donde saben que nos pueden encontrar por más de 100 canales. Y recuerden que todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras, así que los invitamos a ingresar al sitio web de la Diaria y apoyar a programas como Ciclo. Y nos encontramos entonces el jueves que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.